Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de parentesco. Ustedes en el programa van a encontrar parentesco como unidad temática número 10 más adelante. Desde la cátedra siempre preferimos abordar el tema en una de las primeras clases porque los consideramos fundamental para comenzar a entender el resto de los temas que se deban tratar. Así que les voy a compartir un PowerPoint para hacer un poco más gráfica y empezar a explicarles este tema. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de parentesco. Los y las invito a abrir la mente para poder abordar juntos este tema y pensar. El Código Civil anterior se refería al parentesco como un vínculo subsistente. Esto era criticado por gran parte de la doctrina, por considerar que en realidad es un vínculo que existe y no que subsiste. Y además, con esta definición que ustedes están viendo, solamente se hacía referencia a una de las fuentes del parentesco, que es la que surge de la naturaleza, pero no al resto. Por eso era una definición muy criticada, que fue modificada a partir de la reforma introducida por el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en agosto de 2015. Este código define al parentesco en el artículo 529 y establece que es un vínculo jurídico, obviamente un vínculo que interesa al derecho, que existe, ya no subsiste, entre personas en razón de la naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida, adopción y afinidad. Por lo tanto, claramente establece las 4 fuentes de parentesco que existen en la actualidad. En primer lugar, la naturaleza, a diferencia del código anterior que hablaba de consanguinidad. Hoy no se habla de consanguinidad, sino de naturaleza, en virtud de que es necesario separar esta fuente de parentesco con la que surge de las técnicas de reproducción humana asistida, donde el vínculo se da con aquellos que manifiestan su voluntad procreacional a través del consentimiento informado, de acuerdo a las disposiciones del código. Es decir, progenitora va a ser quien lo quiere y lo manifiesta, y quien va a ejercer ese rol, independientemente de quien haya donado el material genético o haya llevado adelante el embarazo. En segundo lugar, el parentesco surge de la afinidad, es decir, aquel que existe a partir del matrimonio entre uno de los cónyuges y los parientes por naturaleza del otro. Por ejemplo, el parentesco que tengo con mi suegro o con mi suegra. Con respecto a la adopción, también es una fuente de parentesco. La adopción es establecida a través de una sentencia judicial y puede ser simple, plena o integración. La adopción simple solo crea vínculo entre adoptante y adoptado. Sin embargo, el juez, la jueza, en determinados casos puede establecer vínculos entre adoptado y otros miembros de la familia del adoptante. La adopción plena es la que extingue el vínculo con la familia de origen y crea un vínculo entre el adoptado y toda la familia del adoptante. Sin embargo, también en este caso, el Código Civil y Comercial permite flexibilizar este tipo de adopción y dejar subsistentes vínculos con parientes de la familia de origen. Y por último, la adopción de integración, que es la que existe entre uno de los cónyuges o convivientes y los hijos del otro. En todos estos casos, entonces, existe parentesco, y el código establece que cuando no distingue, en cuanto a la fuente, se está refiriendo a cualquiera de las 3, naturaleza, adopción y técnicas de reproducción humana asistida, que no existen o no establece diferencias en cuanto a sus efectos, evitando todo tipo de discriminación. Cuando el código se refiere al parentesco por afinidad, lo establece expresamente. ¿Cómo fue evolucionando entonces el parentesco en nuestro derecho? Antiguamente, en la época de sanción del Código Civil y Comercial, hablábamos de un parentesco legítimo e ilegítimo. El legítimo era el que se originaba a partir del matrimonio. El ilegítimo era el que existía con los hijos nacidos fuera de él, quienes no tenían derechos o tenían muy pocos. Hoy por hoy esta distinción ya no existe. Y hay una igualdad entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que solo se diferencia en cuanto a la forma de determinación, como vamos a ver más adelante, pero el parentesco va a producir los mismos efectos. En la época de sanción del Código Civil y Comercial, además, el parentesco era solo consanguíneo, es decir, solo se contemplaban vínculos de sangre. Recién se incorpora la adopción a través de una ley en el año 1948 en nuestro país. Y se incorpora
a las disposiciones del Código Civil recién en 1997. Con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, si bien ya existían en la práctica, recién se legisla sobre ellas en el Código Civil y Comercial a partir de su entrada en vigencia en agosto de 2015. Por lo tanto, siempre existió resistencia a reconocer otros vínculos fuera de los que surgen de la naturaleza. El parentesco por afinidad empieza a adquirir mayor relevancia a partir de las familias ensambladas, los míos, los tuyos, los nuestros, es decir, aquellas donde dos personas se unen, pero teniendo hijos de uniones anteriores. Con respecto a los referentes afectivos, también se trata de figuras relativamente nuevas en nuestro derecho, que si bien ya habían sido incorporadas a través de leyes de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, recién a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, de su entrada en vigencia, se los incorpora con determinados derechos dentro del parentesco. ¿Cómo se computa el parentesco? Esto es importante determinarlo porque determinados tipos de parentesco y hasta determinados grados van a producir ciertos efectos en el derecho, por lo tanto es importante que sepamos cómo computarlo. El parentesco se computa por grados, líneas, ramas y tronco. ¿Qué son los grados? Hay tantos grados como generaciones, es decir, el grado es la generación. Entre mi mamá y yo hay un parentesco en primer grado, y entre mi abuela y yo un parentesco en segundo grado. Entre mi bisabuela y yo un parentesco en tercer grado. Es decir, hay tantos grados como generaciones. Las líneas son las series no interrumpidas de grados, y pueden ser recta o colateral. La línea recta puede ser ascendente o descendente. La línea recta me une con mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, con mis hijos, nietos, bisnietos. La línea colateral me une con mis hermanos, tíos, primos, sobrinos. Las ramas son las que vinculan a la línea con el tronco, con el origen. Y el tronco es el antecedente común, de donde parten una o más líneas. Entonces, vamos a ver cómo computamos el parentesco dentro de esta familia. Teresa es la hija de Elena. Entre Teresa y Elena hay un parentesco en línea recta en primer grado. Y Daniel es el abuelo de Teresa. Entonces, entre Teresa y Daniel hay un parentesco en línea recta en segundo grado. Es decir, en línea recta hay tantos grados como generaciones. Ahora, Teresa y Fernando son hermanos. Entre ellos hay un parentesco en línea colateral. ¿Cómo determino ese parentesco? Tengo que subir hasta el ascendente común y bajar hasta la persona con cuyo parentesco quiero relacionarla. Es decir, para establecer el parentesco colateral que hay entre Teresa y Fernando, hermanos, tengo que subir hasta Teresa, de Teresa a Elena y bajar a Fernando. Es decir, de Teresa a Elena, primer grado, de Elena a Fernando, segundo grado. Teresa y Fernando son parientes colaterales en segundo grado. ¿Y cuál es el parentesco que hay entre Teresa y Antonio, su tío? Hago el mismo procedimiento porque es un parentesco colateral. De Teresa subo a Elena, primer grado, de Elena a Daniel, que es el antecedente común, segundo grado, y de Daniel bajo a Antonio, tercer grado. Entre Teresa y Antonio, tío y sobrina, hay un parentesco colateral en tercer grado. ¿Y qué parentesco hay entre Teresa y Joaquín? Entre Teresa y Joaquín va a haber un parentesco colateral en cuarto grado, son primos. Es decir, de Teresa a Elena hay un primer grado de parentesco, de Elena a Daniel, segundo grado, de Daniel a Antonio, tercer grado, y de Antonio a Joaquín, cuarto grado. Entre Teresa y Joaquín hay un parentesco colateral de cuarto grado, porque son primos. Y hay algunos interrogantes que debemos hacer. ¿Existe parentesco entre cónyuges? No. Las cónyuges no son parientes. Por lo tanto, no se aplican para ellos las disposiciones del título de parentesco, sino que tienen disposiciones específicas que existen dentro del título de matrimonio. Es decir, por ejemplo, no se aplican a ellos las reglas de alimentos entre parientes, sino que los alimentos derivados del matrimonio, separación de hecho, divorcio, tienen una regulación específica. Lo mismo ocurre con convivientes. Los convivientes no son parientes, por lo tanto, no existen entre ellos las reglas
relativas al parentesco, no rigen. Pero, sí son parientes los parientes por naturaleza de uno de los cónyuges y el otro. Por ejemplo, yerno, nuera, suegro, suegra, hijos afines, progenitores afines. No hay parentesco entre parientes por naturaleza de uno y parientes por naturaleza del otro. ¿A qué me refiero con esto? Con suegros, con cuñados, no son parientes. Mi mamá no es pariente de la mamá de mi cónyuge. Mi hermano no es pariente del hermano de mi cónyuge. El parentesco por afinidad es el que comúnmente llamamos parentesco político, pero recuerden que solo une a uno de los cónyuges con los parientes por naturaleza del otro, y no a los parientes por naturaleza de uno y los parientes por naturaleza del otro. Ahí no hay parentesco. No rigen entonces estas reglas de las que vamos a hablar. ¿Y qué es lo que nos interesa en cuanto al parentesco? Nos interesan los efectos. ¿Cuáles son los efectos que produce el parentesco? Dentro de los efectos civiles, vamos a ver en esta materia que el parentesco da origen a un deber alimentario, es decir, alimentos entre parientes, a un derecho de comunicación, que antiguamente se denominaba régimen de visitas. Además, el parentesco es importante en cuanto a los impedimentos y nulidades matrimoniales, porque hay una prohibición de matrimonio entre determinados parientes, y si este se celebra, posteriormente se puede anular. También el parentesco es importante para determinar quiénes son los herederos del causante fallecido en el derecho sucesorio. Porque la ley le confiere derechos hereditarios a determinados parientes. En la clase de hoy vamos a abordar los alimentos derivados del parentesco y el régimen de comunicación entre parientes. En cuanto a los efectos penales, el parentesco puede ser agravante de determinados delitos, pensemos en el homicidio agravado por el vínculo, puede ser eximente de otros, como por ejemplo en el encubrimiento, o puede ser elemento de un tipo penal específico, como por ejemplo en el incumplimiento de deberes de asistencia familiar. También produce efectos procesales. Por ejemplo, los parientes no pueden declarar en un proceso judicial como testigos. Sin embargo, ya vamos a ver que en derecho de familia esta regla está flexibilizada y en determinados casos se permite la declaración como testigos de parientes. En cuanto a los efectos previsionales, en determinados casos los parientes pueden tener, por ejemplo, un derecho de pensión sobre la persona fallecida. Por ejemplo, hijos menores de edad, que ya hayan adquirido la mayoría de edad, pero tengan una capacidad restringida. Y con respecto a los efectos laborales, determinados parientes pueden percibir indemnizaciones, en determinados casos, por la muerte del trabajador. Bien, en cuanto a los efectos civiles, entonces, dijimos que íbamos a hablar de los alimentos derivados del parentesco y del derecho de comunicación. Empecemos refiriéndonos entonces al derecho de comunicación, que antiguamente recibía el nombre de derecho de visitas. Sin embargo, el Código Civil y Comercial, adoptando importantes voces doctrinarias que existían en la época, modifica la denominación y lo llama derecho de comunicación. Porque no se trata de una persona que golpea la puerta, me viene a visitar, viene a tomar un té, unos mates. Se trata de forjar una relación mucho más estrecha, de salir a pasear, de que venga a mi casa, de que, si es posible, se quede a dormir, de generar otro tipo de vínculos, otro tipo de contacto que haga a fortalecer esa relación de parentesco. Y no solamente ir un ratito a visitarlo. El Código Civil y Comercial entonces le otorga gran importancia a la terminología de los distintos institutos, a la denominación. Y este es uno de ellos. ¿De dónde surge o cuáles son las fuentes de ese derecho de comunicación? El derecho de comunicación puede tener su fuente en la responsabilidad parental, es decir, esta relación entre padres e hijos, de lo cual nos vamos a referir más adelante cuando abordemos este instituto. Puede surgir también del parentesco, que es el tema del que vamos a hablar hoy, o de vínculos socioafectivos. Es decir, independientemente de que exista parentesco o no, si hay una relación de socioafectividad, entonces puede reconocerse un derecho de comunicación. Y ya vamos a volver sobre estas ideas. Entonces, la pregunta es, ¿hay un derecho de comunicación entre parientes? Sí, existe.
¿Y qué abarca ese derecho de comunicación entre parientes? El más común es el que reclaman los abuelos con respecto a los nietos, cuando tienen dificultades para poder establecer un contacto con ellos luego de la separación de los progenitores. Y esos abuelos pueden tener un contacto con sus nietos, no solo en el domicilio de su progenitor, sino también fuera de él. Y esto es lo que abarca ese derecho de comunicación. El Código Civil anterior hacía referencia a padres, tutores y guardadores de personas menores de edad o incapaces, o quienes tenían a su cuidado personas mayores de edad enfermas o imposibilitadas. Todos ellos debían permitir la visita, decía el Código, de los parientes que se debieran mutuamente alimentos. Esto era muy criticado, y era criticado porque se refería a un derecho de visitas, cuando en realidad la doctrina empezaba a hablar de derecho de comunicación y no de visitas, y además establecía una relación estrecha entre esta visita y el derecho alimentario, es decir, decía que podían tener este derecho de visitas aquellos parientes que se debían recíprocamente alimentos. Entonces, se establecía una relación estrecha entre ambos derechos. Si un pariente no cumplía con su obligación alimentaria, entonces se presumía que se podía prohibir este derecho de visitas. Y de esta manera se estaba perjudicando doblemente a quien debía beneficiarse con ellas. Es decir, no solo no recibía los alimentos, sino que además se le prohibía el contacto con su pariente, lo cual no resultaba lógico. Con motivo de ello, se modificó esta disposición con el Código Civil y Comercial, se habla de derecho de comunicación, se establece que lo deben permitir personas que tengan a su cuidado personas menores de edad, con capacidad restringida, fíjense que ya no se habla de incapaces, enfermas o imposibilitadas, pensamos en personas mayores, lo que hoy se denomina, y nos referimos tanto al tema con la pandemia, adultos mayores, y habla de permitir la comunicación. ¿Con quiénes? Con ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales y unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Entonces, ya no se habla de parientes que se deben visitas, sino que se detalla expresamente quiénes son los parientes obligados o quienes tienen derecho a solicitar este efecto del parentesco. De este modo, entonces, se diferencia claramente el derecho de comunicación con la obligación alimentaria. Puede haber oposición fundada con motivo de salud mental o física del interesado, del beneficiario. En ese caso, el juez va a resolver lo que corresponda mediante el procedimiento más breve que establezca la ley local. Entonces, el juez puede no permitir este contacto si considera que es perjudicial para la persona con respecto a la cual se lo solicita. El artículo 556 va más allá y reconoce otros legitimados y otros beneficiarios para este derecho. Establece que el artículo anterior, el 555, también se aplica a favor de quien justifique un interés afectivo legítimo. ¿Y qué sería un interés afectivo legítimo? Sería esta relación afectiva, esta socioafectividad de lo que hablábamos al principio de esta charla, donde hay personas que no tienen entre ellas un vínculo de parentesco, pero hay un cierto afecto que hace que sea beneficioso para ellas tener este contacto. ¿Quiénes pueden ser estas personas? Personas del barrio, vecinos, vecinas, del club, de la iglesia, de la cancha, de padrinos, madrinas, tíos, primos, porque ustedes han visto que tíos, primos, sobrinos no están enumerados en el artículo anterior. Y sin embargo, podrían estar incluidos en esta disposición, si hay entre ellos un interés afectivo legítimo. Y este interés afectivo legítimo no es nuevo en nuestro derecho. Ya la doctrina, la jurisprudencia venía hablando de él, y también las leyes de niñez, las que protegen a niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo el artículo 7 del decreto 415, reglamentario de la ley 26.061, que es la ley nacional de niñez, donde entiende por familia a la familia ampliada y a personas vinculadas con niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco o también con otros miembros de la familia ampliada, e incluye a otros miembros de la comunidad que representen para ellos vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como también en su desarrollo, asistencia y protección.
El artículo 33 de la misma ley, de la 26.061, hace referencia a la familia nuclear ampliada o personas con quienes niños, niñas y adolescentes mantengan lazos afectivos. También el 35 bis de la 13.298, que es la Ley Provincial de Niñez de Provincia de Buenos Aires, hace referencia al hablar de abrigo a otros miembros de la comunidad vinculados con niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 3 del decreto 300 de 2004, que lo reglamenta, establece que se entiende además por núcleo familiar a la familia extensa y a otros miembros de la comunidad que representen para el niño vínculos significativos en su desarrollo y protección. Por lo tanto, ya las leyes de niñez, desde hace varios años, hacían referencia a estas cuestiones. La jurisprudencia también se refería a estos temas. Y si bien el Código Civil anterior solamente reconocía este derecho para aquellos parientes que se debían mutuamente alimentos, varios fallos habían resuelto a favor de otras personas, quienes habían demostrado que beneficiaba a niños, a niñas, este contacto. Así, un fallo de 1991, que lo reconoció para tíos y padrinos de bautismo, uno de 1999, que lo reconoció para primos, otro de Quilmes de 1999 para padres de crianza, y en el año 2002 para hijos de primos. Es decir, ya la jurisprudencia reconocía este derecho, como siempre, los hechos preceden al derecho, y muchas veces la legislación toma como base, al momento de ser reformada, voces doctrinarias y fallos jurisprudenciales. ¿Cuál es el parentesco por afinidad? Ya dijimos que es el que vincula a uno de los cónyuges con los parientes por naturaleza del otro. Ya no se habla de padrastros, madrastras e hijastros. Es decir, el Código Civil y Comercial hace referencia a progenitores afines, hijos e hijas afines. ¿Por qué? Porque quiere terminar con estas expresiones, esos términos peyorativos, que hacían pensar en ese padrastro, esa madrastra que venía a reemplazar a mi mamá o a mi papá y que era mala y que me trataba mal, como veíamos en los cuentos cuando éramos chicos. Hoy por hoy la idea es sumar, que ese progenitor afín colabore en la crianza y educación de los hijos, que pueda delegarse en ellos la responsabilidad parental, que pueda reclamárseles un derecho alimentario y además que se pueda tener con ellos un derecho de comunicación, para que sumen, para que existan más personas encargadas de la crianza y educación de los hijos. ¿Existe un derecho de comunicación entre parientes por afinidad? Sí, existe. Y por lo tanto puede ser reclamado. Puede ser reclamado incluso dentro de estos referentes afectivos, al que hace referencia el artículo 556. Y ese parentesco por afinidad subsiste luego disuelto el matrimonio. Por lo tanto, después del divorcio, los parientes por afinidad pueden continuar reclamando este derecho de comunicación. El progenitor afín es un pariente por afinidad. Si surge del matrimonio, es decir, si es cónyuge del o la progenitora, entonces hay un parentesco por afinidad propiamente dicho, técnicamente. En caso contrario, si surge de una unión convivencial, como lo permite nuestro Código Civil y Comercial, no sería un parentesco por afinidad propiamente dicho, pero tiene derechos y tiene deberes conforme está dispuesto en el título relativo a responsabilidad parental. Y también se lo denomina progenitor afín, aunque el vínculo no surja del matrimonio. ¿Existe un derecho de comunicación en la adopción? Sí existe. Es decir, dentro de la adopción también hay un derecho de comunicación. Lo ideal es que la familia adopte a grupos de hermanos, pero a veces no es posible, tal vez por cuestiones económicas, y puede ser que algunos hermanos sean adoptados por una familia y otros por otra, y en este caso es indispensable establecer un derecho de comunicación entre ellos, entre hermanos por naturaleza, para que sigan teniendo contacto. A veces, como decíamos hoy, en la adopción plena se mantienen subsistentes vínculos con la familia de origen, y en la adopción simple se crean vínculos con miembros de la familia adoptiva. En este caso también hay o puede haber derecho de comunicación, que también puede fundarse en el vínculo afectivo. Lo mismo puede ocurrir en la adopción de integración, tanto si surge del matrimonio como de la unión convivencial o de una convivencia de pareja. Con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, también puede reclamarse un derecho de comunicación. Recuerden que en este caso, progenitores son aquellos que tienen voluntad procreacional y la manifiestan a través del consentimiento informado. No proceden reclamos contra los dadores de gametos, que son anónimos, y que su única finalidad es donar el material genético, al igual que la persona que lleva adelante el embarazo en la gestación por sustitución.
Por lo tanto, no se les puede iniciar acción de filiación, ellos tampoco podrían iniciar acción de filiación alguna, no se les podría reclamar alimentos, ni un derecho hereditario, ni un derecho de comunicación. Esto independientemente de los casos de pluriparentalidad y triple filiación que hemos visto en los últimos años en nuestra jurisprudencia o en nuestro derecho, y de los cuales ya vamos a hablar oportunamente. Pero en estos casos existe intención de integrarse a esa familia, de aquellas personas que en principio quedarían afuera del vínculo. El juez puede adoptar medidas, el juez, la jueza puede adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de este derecho de comunicación. Y el artículo 557 habla de medidas razonables para asegurar su eficacia. ¿A qué se refiere con medidas razonables? A todas aquellas que el juez crea conveniente o que los letrados de ambas partes puedan plantear. Y para eso es necesario ser creativos, creativas, buscar aquellos medios que hagan que las personas que no están cumpliendo sean compelidas a cumplir y por lo tanto empiecen a respetar ese derecho de comunicación. Entonces, es importante innovar y animarnos a plantear o a resolver este tipo de casos aplicando medidas que lleven a los parientes al cumplimiento de este derecho de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los cambios que introdujo el Código Civil y Comercial con respecto a este tema? Mejoró la terminología, ya no habla de visitas entre parientes, sino de derecho de comunicación. Hoy se incluyen los referentes afectivos, que estaban previstos por la jurisprudencia, pero no por nuestra normativa, aunque sí ya se había comenzado a hacer referencia a ellos en las leyes de niñez. De esta manera se introduce en nuestro Código Civil y Comercial lo relativo a la socioafectividad. Es decir, que los vínculos que surgen de esa socioafectividad son tan importantes como los que surgen de la naturaleza o de la sangre, y que la identidad estática de la persona, es decir, la que se relaciona con lo genético, es tan importante como la dinámica, es decir, la que se construye día a día. El derecho, entonces, es una ciencia social que debe adaptarse a los cambios que se suscitan en la realidad. Si no, estaría alejado de lo que es la misma. Estos cambios se recetan en primer lugar por la doctrina y la jurisprudencia y luego son introducidos por la ley. Y es lo que estuvimos viendo a lo largo de este desarrollo. Y es importante tener en cuenta que los hijos no se divorcian, que luego de la separación de los padres, si bien se extingue la relación conyugal, la relación parental continúa vigente. Siguen siendo padres y madres a pesar de la separación. Por lo tanto, es importante que como operadores del derecho, contribuyamos a la autocomposición para que los conflictos se resuelvan de manera lo más pacífica posible y a la protección de la coparentalidad, es decir, a que esos niños, niñas y adolescentes continúen teniendo contacto con parientes de ambas ramas, es decir, con tíos, primos, abuelos, tanto maternos como paternos, es decir, de ambos progenitores. Y no solo con una parte de su familia. Es decir, sumemos afectos, sumemos personas responsables y obligadas con respecto a ellos. En todas las decisiones que se adopte se debe tener en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes, como lo establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y las leyes de niñez, no en forma abstracta sino concreta, es decir, relacionada con ese caso que se está resolviendo. Y esto es fundamental también, que niños, niñas y adolescentes no sean tratados como trofeos de guerra para obtener determinados beneficios, determinadas ventajas, sino que pensemos en ellos, en ellas, al momento de reclamar y al momento de resolver si es que nos toca hacerlo. Y para reflexionar, siempre me interesa terminar este tema con una pregunta, con un interrogante. ¿El reclamo judicial siempre genera conflicto o puede originar acercamiento? Es decir, muchas veces hay personas que dicen, no, no reclames, vas a generar un conflicto, vas a romper una familia, vas a destruir un vínculo, cuando en realidad si yo estoy reclamando judicialmente es porque hay algo que no está bien, es porque hay un derecho que no se está respetando. Y muchas veces las personas no reclaman porque no saben que tienen este derecho. Muchas veces los abuelos no colaboran en la manutención de los nietos porque no saben que se les puede reclamar. Muchas veces los abuelos no inician un reclamo judicial para tener debido contacto con sus nietos porque no saben que tienen el derecho a hacerlo. Y cuando lo hacen, empieza a generarse un vínculo que permite que se estrechen lazos también con el resto de la familia. Y esa relación que tal vez no existía o que estaba de alguna manera rota, se recompone.
Entonces, a mi parecer, no quiere decir que ustedes deban pensar igual que yo, pero bueno, desde mi punto de vista, no siempre el reclamo judicial genera conflicto. Muchas veces puede acercar a distintas personas y restablecer un lazo familiar o afectivo que estaba roto. Bien, como les decía recién, no es necesario que todos estemos de acuerdo y sería muy aburrido si así lo fuera. Cada uno puede pensar y tener sus propias opiniones sobre el tema. Vamos a hablar ahora de alimentos derivados del parentesco. ¿Qué son los alimentos? Son bienes materiales necesarios para la existencia de la persona. Pensamos en alimentos como aquello que comemos y no es solamente lo que comemos. Es decir, es mucho más amplio hablar de alimentos desde el punto de vista jurídico. Hablamos de vestimenta, hablamos de vivienda, hacemos referencia a la salud, a la educación, muchas veces a la recreación, y en determinados casos también a la posibilidad de tener un trabajo, un oficio. Por lo tanto, el término alimentos es muy amplio. Y esta obligación alimentaria puede tener su fuente legal en la ley, o bien puede tener una fuente convencional, es decir, surgir de un contrato, de un convenio, o testamentaria, es decir, establecerse a través de un testamento, de un acto de última voluntad que realiza el causante para que empiece a regir a partir de su muerte. Los alimentos de fuente legal, a su vez, pueden tener origen en la responsabilidad parental, es decir, existir entre padres e hijos, y ya lo vamos a ver en su momento cuando abordemos esta unidad, en el parentesco, que son aquellos a los que vamos a hacer referencia seguidamente, en el matrimonio, que son los que rigen entre cónyuges, que dijimos que no son parientes y tienen su propia regulación, y en uniones convivenciales, que también tienen su propia regulación dentro del Código Civil y Comercial y que rigen en principio solo durante la convivencia. Los alimentos entre parientes tienen varios caracteres, son inherentes a la persona, es decir, corresponden a la persona como ser humano, por el solo hecho de ser tal, y son propios, no se transmiten a los herederos, son inalienables, es decir, están fuera del comercio, no pueden enajenarse, no puede renunciarse a los alimentos futuros, son imprescriptibles en principio, sin embargo, los alimentos devengados y no percibidos solo pueden reclamarse de 2 años a la fecha, es decir, 2 años para atrás. Son irrepetibles, es decir, una vez pagados no se devuelven por parte del alimentado, por más que posteriormente se determine que no correspondían, independientemente de la posibilidad de repetirlos con respecto a otros obligados, de lo cual ya vamos a hablar. Son incompensables, es decir, no puede compensarse un crédito y una deuda cuando se trata de alimentos. Son permanentes, es decir, se deben hasta que surja alguna causal de cesación, y son recíprocos, es decir, los parientes se los deben recíprocamente. Salvo, obviamente, que el beneficiario sea una persona menor de edad, que no puede trabajar y por lo tanto no puede adquirir lo necesario para hacer frente a esta obligación. Pueden ser ordinarios o extraordinarios. ¿Cuáles serían los ordinarios? Bueno, los que se necesitan para comer, para vestirse, para tener un lugar donde vivir. ¿Cuáles serían los extraordinarios? Aquellos que no son gastos habituales o normales, sino que implican grandes erogaciones, como por ejemplo cumpleaños de 15, un viaje de egresados, un tratamiento de ortodoncia, donde es necesario un aporte mayor. A su vez, los alimentos pueden ser en dinero o en especie, es decir, pueden consistir en una suma de dinero, un porcentaje del sueldo o de la jubilación, o bien pueden consistir en la entrega de determinados bienes, no solo un gasto de supermercado, pañales, leche, es decir, pueden consistir también en bienes materiales, en la entrega de bienes materiales. La regla es que sean en dinero. Sin embargo, si las partes lo acuerdan o, en casos particulares, el juez, la jueza puede determinar que sean en especie. Los fundamentos de la obligación alimentaria derivada del parentesco son la solidaridad familiar y además los alimentos siempre tienen naturaleza asistencial. Y esto debe quedar claro. De allí surge la obligación alimentaria, de la solidaridad familiar y de la naturaleza asistencial de los mismos. El artículo 537 del Código Civil y Comercial enumera quienes están obligados y en qué orden a cumplir con esta obligación alimentaria. En primer lugar, ascendientes y descendientes. Entre ellos, los que están, en principio, más próximos en grado. Entonces, en primer lugar, están obligados a pasar alimentos, por ejemplo, los padres son los derivados de la responsabilidad parental. Si estos no pueden hacerlo, entonces recién ahí voy a reclamar a los abuelos. Y si estos no pueden, recién ahí voy a reclamar a los bisabuelos. Es decir, siempre reclamo, en principio, al más próximo en grado.
A su vez, están obligados a cumplir con la obligación alimentaria los hermanos unilaterales y bilaterales. ¿Quiénes son los hermanos unilaterales? Los que tienen un solo vínculo en común, y los bilaterales, los hermanos de doble vínculo. Es decir, los bilaterales comparten ambos progenitores, y los unilaterales comparten un solo progenitor. El código anterior hablaba de medio hermanos. En cualquiera de los supuestos, siempre son debidos por aquellos que están en mejores condiciones de proporcionarlos. Es decir, ante parientes que están en un mismo grado, siempre voy a reclamar a aquel que está en una mejor situación económica, aquel que tiene una mayor posibilidad de proporcionar esos alimentos. Si varios están en la misma situación, el juez puede fijar varias cuotas. A su vez, de acuerdo al artículo siguiente, el 538, también están obligados a pasar alimentos los parientes por afinidad hasta el primer grado, es decir, yerno-nuera, suegro-suegra, progenitores afines, hijos afines. En este caso también se deben alimentos, y recuerden que este parentesco no se extingue con el divorcio, con la disolución del matrimonio. Por lo tanto, varias suegras, si tengo varios matrimonios, podrían reclamarme alimentos. ¿Cuáles son los presupuestos para la fijación de esta cuota alimentaria? En primer lugar, la necesidad. Es decir, es necesario que quien reclama los necesite. Si es una persona menor de edad, la necesidad se presume porque no puede trabajar. A su vez, entonces, debo probar la incapacidad del alimentado de procurárselos a través de su trabajo, salvo, reitero, que sea una persona menor de edad. Y por último, es importante tener en cuenta el caudal económico del alimentante, es decir, que pueda hacer frente a esa obligación que se le reclama. ¿Qué comprenden estos alimentos? ¿Y por qué pongo imágenes de abuelos? Porque son los más comunes al momento de ser reclamados, los alimentos a los abuelos. ¿Comprenden educación? ¿Comprenden esparcimiento? Esto se discutía con el código anterior, porque se consideraba que los alimentos entre parientes, como son más restringidos que los derivados de la responsabilidad parental, no comprendían alimentos y educación. Sin embargo, esto estaba discutido. Con el artículo 541, en la actualidad, se establece que comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición de quien la recibe, en las medidas de sus necesidades y posibilidades económicas del alimentante, los presupuestos de los que hablábamos hoy. Si el alimento es persona menor de edad, comprende también lo necesario para la educación. Nada dice con respecto a la recreación, pero sí en cuanto a la educación. ¿En quiénes pienso entonces que pueden reclamar alimentos en este sentido? Hijos e hijas mayores de edad, ya que los menores de edad reclaman los derivados de la responsabilidad parental, a sus padres, a sus progenitores, personas con discapacidad, con capacidad restringida, nietos y nietas, ascendientes, colaterales, en este caso hermanos unilaterales y bilaterales, también los parientes derivados de un vínculo adoptivo o de técnicas de reproducción humana asistida, y afines hasta el primer grado. Con respecto a los hijos mayores de edad, en el título de responsabilidad parental, se establece que pueden reclamar alimentos a partir de los 18 años, en caso de que estudien, salvo que se pruebe que están trabajando y que pueden adquirir lo necesario para su subsistencia a través de ese trabajo. Antiguamente se discutía si esos alimentos derivaban de la responsabilidad parental o del parentesco. Había inclusive autores que decían que derivaban del vínculo filial. Hoy por hoy, al estar incluidos dentro del título de responsabilidad parental, no hay dudas de que son un desprendimiento de la misma, y que si bien la responsabilidad parental cesa a los 18 años, con la mayoría de edad, la obligación alimentaria subsiste. ¿Hasta cuándo? Según el 662, hasta los 21, pero el 663 establece que si ese hijo mayor de edad se capacita, puede subsistir hasta los 25 años de ese hijo. ¿Por qué? Porque estos progenitores empezaron a aportar para la educación de ese hijo y para adquirir una profesión, un oficio, a partir de que empezó a estudiar. Por lo tanto, la idea es que continúen haciéndolo hasta que terminen sus estudios. Obviamente, para evitar abusos, se establece un límite de edad a los 25 años, donde se presume que debería estar recibido o recibiéndose. Entonces, si continúa estudiando, los progenitores continúan estando obligados a pasar alimentos. Y esos alimentos pueden ser solicitados por el hijo, por derecho propio, porque ya es mayor de edad, o bien por el otro progenitor, si vive con él y sigue haciéndose cargo de sus gastos. Y puede haber inclusive dos cuotas fijadas, una para el hijo y otra para el progenitor conviviente, para colaborar en los gastos que tiene mensualmente.
Con respecto a los hijos afines, también el Código Civil y Comercial, al referirse a responsabilidad parental en el 676, hace referencia a ellos, tanto para hijos de cónyuges o convivientes, pudiendo reclamar alimentos, incluso después de la separación de los padres o de los progenitores, si se prueba que ese progenitor afín estaba haciendo un aporte importante durante la convivencia para la subsistencia de ese hijo. El juez podrá fijar un plazo de duración y además el monto de esa cuota, que va a tener carácter transitorio. A su vez, dentro de responsabilidad parental, en el 668 se hace referencia a los reclamos alimentarios a los ascendientes, que por lo general se hacen a los abuelos y son bastante comunes, y se establece que estos reclamos se pueden realizar en un proceso diferente al dirigido a los progenitores, o bien dentro del mismo. ¿Por qué? Porque se busca una mayor celeridad en la fijación de la cuota. Porque, si bien son subsidiarios y los primeros obligados son los progenitores, la idea es que esa subsidiariedad sea moderada o relativa, y que los abuelos puedan ser obligados a pagar una cuota alimentaria cuando los progenitores no lo hacen. Y si bien las fuentes son diferentes, en este caso derivan del parentesco y no de la responsabilidad parental, pueden reclamarse dentro del mismo proceso, para evitar agotar la vía y dilatar las actuaciones. Entonces, la obligación alimentaria de los abuelos o de otros parientes deriva del parentesco y es subsidiaria sucesiva o condicional. A su vez puede ser complementaria de la derivada de la responsabilidad parental. Puede fijarse una cuota a los progenitores y otra a los abuelos. No son recíprocos si los nietos son menores de edad. Ahora, si son mayores de edad, sí lo son. Los abuelos pueden reclamar alimentos a sus nietos. Son más restringidos que los derivados de la responsabilidad parental y del matrimonio, y se discute, decíamos hoy, si comprenden educación y esparcimiento. El Código Civil y Comercial establece que si los nietos son menores de edad, sí comprenden educación. Nada dice con respecto al esparcimiento. Un fallo de 2007, estando en vigencia el código anterior, reconoció que la obligación alimentaria de los abuelos comprende también educación y esparcimiento, ya que de lo contrario se opondría a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, siempre que obviamente sus nietos sean personas menores de edad. Tratándose de personas menores de edad, la necesidad se presume, como también la imposibilidad de adquirir los alimentos a través de su trabajo. Sin embargo, esa presunción admite prueba en contrario. Y con el código anterior existían tres posturas. Una que establecía que la obligación alimentaria de los abuelos era subsidiaria, por lo tanto era necesario agotar la vía contra los padres para recién ahí iniciar un proceso contra los abuelos, lo cual podía demandar mucho tiempo. Había una cuota fijada que se ejecutaba, que no se cumplía, y recién ahí se podía iniciar el reclamo contra los parientes. Un fallo de Quilmes estableció que esta obligación era simultánea, siguiendo determinadas posturas doctrinarias, y declaró la inconstitucionalidad del artículo que establecía la subsidiariedad por considerarlo contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 27 establece que los obligados en cuanto a alimentos con respecto a niños, niñas y adolescentes son sus progenitores y otros parientes, sin establecer esa subsidiariedad que se establecía el Código Civil. Por lo tanto, este fallo, que fue muy novedoso en la época, estableció que podía ser una obligación simultánea y podía reclamarse directamente a los abuelos. Una tercera postura es la que establecía que la obligación es subsidiaria, pero sin formalidades, es decir, sin necesidad de agotar la vía contra los progenitores. Esa subsidiariedad es moderado relativa, como lo establece hoy el Código Civil y Comercial, donde puede reclamarse a los abuelos en un proceso diferente o dentro del mismo proceso en el cual se reclaman a los progenitores, y se establece que, por ejemplo, si la persona manifiesta que el progenitor está privado de libertad o está internado por alguna enfermedad, por alguna restricción en la capacidad y no puede trabajar, entonces puedo directamente reclamar a los abuelos. Vamos a ver ahora algunas cuestiones procesales, independientemente de que muchos de ustedes tal vez no tengan aprobada esta materia. Es importante saber que en Provincia de Buenos Aires tenemos dos etapas dentro del proceso de familia. Una etapa previa, que se inicia con una solicitud de trámite, una planilla, a través del consejero o consejera de familia, y tiene por finalidad llegar a un acuerdo, es decir, una conciliación entre las partes. Recién, si no es posible llegar a un acuerdo en esta etapa, pasamos a un proceso de conocimiento, donde se presenta la demanda ante el juez o la jueza, que se lleva adelante a través de un procedimiento breve, un juicio sumario, y donde se va a notificar a la otra parte de una audiencia, que será una audiencia de conciliación, pero ya no ante el consejero o consejera de familia, sino ante el juez o la jueza, donde nuevamente se les invitará a llegar a un acuerdo, es decir, a resolver el conflicto pacíficamente. Si no es posible, se abrirá prueba. El actor seguramente presentó, acompañó prueba documental en la demanda y ofreció la restante. El demandado hasta ese momento no lo hizo, es esta la oportunidad que tiene
de acompañar prueba documental y ofrecer la informativa. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no habilita a prueba testimonial y prueba pericial. Hay autores que consideran que esto sería inconstitucional porque limita la prueba al demandado y no al actor. En realidad, quienes defienden estas disposiciones indican que la finalidad es la celeridad, la economía procesal, evitar dilaciones innecesarias del proceso, porque solo con prueba documental e informativa sería suficiente para determinar la necesidad del alimentante, la imposibilidad de adquirir los alimentos a través de su trabajo y el caudal económico del alimentante, al revés. Además, dentro del proceso, tanto desde el inicio como durante su tramitación, pueden reclamarse alimentos provisorios que proceden inaudita parte, es decir, sin notificación a la parte contraria, para que la persona, incluso antes de que se resuelva, pueda comenzar a percibir una cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria puede percibirse a través de una retención directa, que no es un embargo propiamente dicho, es decir, el embargo es una sanción por un incumplimiento. La retención directa sería una modalidad de pago o de cumplimiento, donde es el empleador quien retiene un porcentaje del sueldo y lo deposita en la cuenta de alimentos. En realidad, esta es la forma más común que establecen nuestros juzgados para la fijación de la cuota. ¿Por qué? Porque retiene directamente el empleador, quien es solidariamente responsable del incumplimiento si no lo hace, y a su vez permite que la cuota se actualice constantemente y de manera automática con cada aumento de sueldo. En caso de que no sea posible, por ejemplo, porque no hay un trabajo registrado, los alimentos pueden consistir en una suma fija que se deposita o que se entrega bajo recibo, o bien en especie como comentábamos al principio. En este caso deben existir pautas de actualización con mucho cuidado de que no sean indexatorias. A su vez, los alimentos devengados y no percibidos sí pueden transferirse, pueden renunciarse, pueden compensarse y también pueden reclamarse en forma retroactiva, pero hasta 2 años antes del momento en que se están reclamando y no más. Es decir, conforme al Código Civil y Comercial, prescriben a los 2 años. A su vez, estos alimentos se deben desde que se reclaman. Y son irrepetibles, como decíamos hoy, pero son irrepetibles en relación al alimentado, no con respecto a otros obligados. Ya lo vamos a ver. El cuerpo técnico auxiliar puede intervenir en estos procesos, por ejemplo, realizando informes ambientales cuando no es posible determinar de otra manera el caudal económico del alimentante. Con respecto a la prueba, ya hablamos de la limitación para el demandado, la sentencia produce efectos retroactivos al momento del inicio del reclamo o bien de la notificación fehaciente, si es que se acompañó la demanda dentro de los 6 meses siguientes a ella para evitar abusos, y esos efectos, y además esa sentencia produce efectos de cosas juzgadas en sentido formal pero no material, es decir, puede ser modificada a través de incidentes de aumento, cesación, coparticipación, reducción. ¿Por qué? Porque como dice la doctora Marisa Herrera, las sentencias son fotos, se dictan en un determinado momento de la vida de las personas, pero esa vida es una película, es decir, continúa, y puede haber modificaciones que hagan que se modifiquen las circunstancias por las cuales se fijó esa cuota alimentaria y deba ser modificada. A su vez, esos alimentos, si no se cumplen, pueden ser ejecutados a través de distintas medidas, de medios razonables, como hablábamos hoy cuando nos referíamos al derecho de comunicación, que pueden ser no solo multas astreinte, denuncia ante el registro de deudores alimentarios morosos, denuncia de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, sino que también pueden ser, como lo han determinado algunos juzgados, la imposibilidad del alimentante hasta el momento del cumplimiento de asistir a los partidos de fútbol de su equipo favorito, a los recitales de su banda preferida, a frecuentar, salir del país, por ejemplo, o establecer tareas comunitarias, o privación de libertad durante los fines de semana, pero salir durante la semana a trabajar para poder cumplir con la obligación, porque, por ejemplo, si yo denuncio al alimentante de incumplimiento de deberes de asistencia familiar y es privado de su libertad, no va a poder trabajar y por lo tanto no voy a poder cumplir el objetivo de que cumpla con la obligación alimentaria. Entonces, reitero, está en la creatividad de abogados, abogadas, jueces y juezas fijar este tipo de medidas que hagan que la persona termine cumpliendo. Con respecto a los recursos, la sentencia puede ser recurrida. Esos recursos, si
la sentencia concedió la cuota, producen efectos suspensivos, no producen efectos suspensivos, es decir, son con efecto devolutivo para que la cuota se siga cumpliendo, y el recurso va a ser resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ya que en la provincia de Buenos Aires no hay cámaras especializadas en derecho de familia. Con respecto a las costas, se fijan al alimentante para evitar que deban pagarse de la cuota alimentaria. A su vez, una vez dictada sentencia, pueden iniciarse incidentes de aumento, reducción, coparticipación y cesación. Es decir, cuando inicia un incidente de aumento, por ejemplo, cuando mejora la situación económica del alimentante; de reducción, cuando empeora su situación económica; de cesación, cuando surge alguna causa que haga que deba cesar. Desaparece alguno de los presupuestos de fijación, por ejemplo; de coparticipación, cuando hay otros obligados en misma situación, donde yo considero que también deben hacer frente a esta obligación. La sentencia, entonces, produce efectos retroactivos a la fecha de interposición de la demanda o de la notificación, interpelación al obligado por medio fehaciente, como puede ser una carta de documento. Siempre, decíamos hoy, que la demanda se presente dentro de los 6 meses siguientes. A su vez, si bien los alimentos son irrepetibles para el alimentado, puede solicitarse esa repetición a otros obligados en la proporción de lo que a cada uno le corresponde. Es decir, sí pueden repetirse entre coobligados. Con respecto a los intereses, con el código anterior se discutía cuáles eran las sumas debidas o cuál era la tasa de interés que se aplicaba en caso de incumplimiento. Y muchas veces convenía no cumplir cuando las tasas de intereses eran pasivas y hacían que no fueran muy elevados. Hoy por hoy, el Código Civil y Comercial establece que la tasa de interés es la más alta que cobran los bancos a sus clientes de acuerdo a las reglamentaciones del Banco Central. Por lo tanto, las sumas que se deban van a ser elevadas en caso de incumplimiento. Esto también obliga a las personas a tratar de cumplir. ¿Cuándo cesa la obligación alimentaria? Cesa si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad, que es una sanción para evitar que determinados parientes que heredarían al causante a partir de su fallecimiento no lo hagan. Una de ellas es no cumplir con su obligación alimentaria. Cuando desaparecen los presupuestos de la obligación, esta necesidad, imposibilidad de adquirirlos con el trabajo o posibilidad del alimentante de pagarlos. Y a su vez, por la muerte del obligado o del alimentado, porque no se transmiten a los herederos. Dijimos que eran inherentes a la persona. La pretensión de cese, aumento o reducción tramita por el procedimiento más breve que prevé la ley local. ¿Cuáles son los cambios introducidos entonces en materia de parentesco? Se mejora la definición, se incorporan todas las fuentes que se conocen hoy en día: naturaleza, adopción, técnicas de reproducción humana asistida y afinidad. Se reemplaza consanguinidad por naturaleza, como un término más preciso. Se modifican cuestiones procesales relativas a alimentos, de las que hablábamos recién. Se separan los alimentos de la comunicación, siendo 2 derechos diferentes del beneficiado. Se incorporan a los diferentes afectivos, dando importancia a la socioafectividad y no solo a la sangre. Y a raíz de esto, podemos mencionar algunas expectativas. Esperamos que a partir de la reforma que prioriza acuerdos, podamos entender que niños, niñas y adolescentes nos necesitan, para evitar que sea un tercero, como el juez o la jueza, quien debe intervenir para resolver el conflicto, que se resuelva dentro del ámbito familiar. Y recién ahí, si no es posible llegar a un acuerdo, entonces acudir a la justicia. Y que sepamos también que la falta de reclamo de parientes no siempre proviene de desinterés, sino que también puede provenir del desconocimiento de deberes y derechos. ¿Cuántas veces escuchamos a los progenitores? No se ocupa, no le interesa, no llama, no quiere saber cómo está. Y en realidad los abuelos no quieren molestar, tienen miedo de agravar el conflicto, de perjudicar a sus hijos o a sus nietos. Entonces, siempre pensemos en la oportunidad de autocomposición y de dar la oportunidad a estos parientes de acercarse mucho más y en mejores términos, evitando las peleas y tratando de resolver el conflicto de la manera lo más pacífica posible. Entonces, y si bien los cambios generan mucha resistencia, debemos considerar que los cambios son buenos y que nos dan oportunidades para cambiar, para mejorar, y creemos que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Vuelvo entonces, dejando de compartir este PowerPoint, y les agradezco que hayan llegado hasta acá, que hayan escuchado. Espero haber sido clara, lo más clara posible. No es lo mismo hablar de manera presencial en una clase que hablarle a una cámara.
Igualmente todas las dudas que tengan, que surjan, o todo lo que quieran ampliar con respecto a este tema, lo pueden consultar en las clases de sus adjuntos, de sus adjuntas. Y bueno, les agradezco nuevamente la presencia en esta clase, aunque sea de manera virtual, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.